¿Qué tal? Buen día. Yo soy Melanie González, soy estudiante de quinto semestre de Derecho y voy a hablar acerca del tema de la jurisprudencia y los tipos de jurisprudencia que reconoce la ley y la doctrina. Primero iniciaré explicando el sentido etimológico de esta palabra. Está formada por dos vocablos latinos, juris y prudencia, que la palabra como tal en conjunto significa tener pericia en el derecho, saber de derecho o tener la sabiduría. Por esa razón suele tomarse como, o más bien se reconoce como la ciencia jurídica. En términos generales, se afirma que la jurisprudencia tiene la misión de vigilar la estricta observancia de la ley y unificar una sola interpretación de ella. Sin embargo, Pallares nos proporciona diferentes acepciones del vocablo. La primera es que los jurisconsultos romanos la conocían como el conocimiento de las cosas divinas, humanas y la ciencia de lo justo e injusto. Los clásicos la entendieron como el hábito práctico de interpretar correctamente las leyes y aplicarlas oportunamente a las cosas que sucedan. Por otro lado, en el derecho procesal significa tanto la serie de juicios o sentencias uniformes pronunciadas por los tribunales sobre un punto determinado de derecho, como el contenido de dichos fallos y la enseñanza o doctrina que caminan de ellos. En el diccionario de la lengua se dice que es la norma del juicio que suple omisiones de la ley y que se funda en las prácticas seguidas de casos iguales o análogos. También se habla de ella como la costumbre que impera en los tribunales. Por otro lado, en el artículo 215 de la Ley de Amparo, nos dice que la jurisprudencia se establece por procedentes obligatorios, por reiteración y contradicción. En el artículo 216 nos menciona que la jurisprudencia por procedentes obligatorios se establece en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito y por contradicción por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por plenos regionales. El primer tipo de jurisprudencia que explicaré es la jurisprudencia por precedentes obligatorios. Es la formalización y regularización de una práctica que desde siempre como tanto abogados como juzgadores han realizado con el fin de analizar las ejecutorias de la Suprema Corte a efecto de determinar la interpretación y la forma de aplicar las normas con razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando sean tomadas por mayoría de 8 votos o por las salas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos, constituyendo procedentes obligatorias para todas las jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Por otro lado, la jurisprudencia por contradicción se establece en el artículo 225 de la Ley de Amparo y habla que es para dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de competencia. En el artículo 226 de la Ley de Amparo nos menciona cómo pueden ser resueltas las contradicciones. En la primera fracción menciona que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre las salas. En la fracción 2 nos menciona el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando deban dilucidarse los criterios contradictorios sostenidos entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones. Y por último, en la fracción 3,
los plenos regionales cuando deban dilucidarse criterios entre los tribunales colegiados de circuito de la región correspondiente. Por último, la jurisprudencia por reiteración se encuentra establecida en el artículo 224 de la Ley de Amparo y menciona que se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esta será la última de las jurisprudencias. Eso sería todo de mi parte y espero que cada una de las jurisprudencias hayan quedado muy claras.